Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana cargada, como siempre, de noticias, de actualidad y también de muy buenas noticias para nuestra casa y para los lectores que disfrutan todos los días con The Objective. Vamos por partes. Hoy comenzaremos nuestra tertulia hablando con Ketty Garat sobre la Comisión de Venecia. ¿Qué es esto? Pues ya saben, se trata de un órgano del Consejo de Europa que tiene que elaborar, entre otras cosas, un informe sobre la ley de amnistía. Han estado aquí, han estado en el Congreso, también en otros lugares. Nuestra compañera Ketty Garat nos va a dar todos los detalles de esta visita y también de cómo se encuentra precisamente en este momento la negociación de la amnistía. Ya saben que queda menos de un mes para volver a votar. No vamos a dejar la amnistía tampoco a Puigdemont porque desde el punto de vista judicial también hay mucho que decir. Durante toda la semana, Fran Serrato nos ha estado contando en The Objective varias cuestiones, como que los fiscales del Supremo han acordado finalmente investigar a Puigdemont por terrorismo dentro del caso Tsunami. Una decisión que, según un grupo de fiscales, tal y como cuenta nuestro compañero, se trata de una estrategia orquestada para que la última palabra la tenga precisamente el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Nos va a dar, Fran, todos los detalles sobre este asunto. También vamos a hablar de sanidad con Lidia Ramírez y de una cuestión muy grave que está sucediendo en Cataluña, también en Baleares, con la imposición del catalán en la sanidad. Y además de todo esto, toca hablar de Zorra, ¿sí? De la canción que nos va a representar a todos nosotros en Eurovisión, que ha dividido a media España, ha dividido al feminismo clásico. Y claro, también ha hablado el presidente del gobierno de Zorra, diciendo que, bueno, pues a todos los que básicamente no les guste Zorra, ya saben, es que están en la fachosfera. Vamos a hablar de todos estos asuntos. Comenzamos. Y comenzamos dando la palabra a nuestro director, Álvaro Nieto. Álvaro, hay muchas cosas también muy buenas, decía yo al principio, que le están pasando a nuestro periódico. Bueno, sí, la verdad es que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento estos días. Supongo que los oyentes y los lectores de The Objective lo estarán viendo porque realmente hemos tenido el honor de poder anunciar estos días la incorporación total de dos grandes intelectuales españoles, dos de los más grandes que hay ahora mismo en España, Fernando Savater y Félix de Azúa. Hay que recordar o hay que mencionar que Savater pues, fue despedido, digamos, del periódico en el que colaboraba desde hace 47 años y en solidaridad con su marcha pues también ha abandonado el país Félix de Azúa. Los dos ya estaban escribiendo un artículo a la semana aquí en The Objective desde hace un par de años y durante este tiempo lo que han hecho es compatibilizar sus columnas en El País con sus columnas en The Objective. Ahora, tras esta decisión que han tomado los dos, estaba la duda de qué iba a pasar con esa columna que se escribían en el periódico del Grupo Prisa. Y finalmente, pues ambos han tenido, yo diría que la enorme generosidad de decidir hacerlo con nosotros. Y por tanto van a pasar, o están pasando ya, a escribir 2 artículos a la semana cada uno. Van a hacer el artículo político que venían haciendo en The Objective, uno el sábado y otro el domingo, como hasta ahora, pero añadirán un segundo artículo que irá más bien sobre temas culturales, ¿no? Y de esta manera reforzamos también lo que es nuestra pata cultural, que también es muy importante que desarrollemos, ¿no? Yo creo que esto es una grandísima noticia para este periódico y sobre todo para nuestros lectores, porque se van a beneficiar por duplicado de tener a estos dos grandes autores entre nosotros. Y además yo lo que quiero es hacer un agradecimiento profundo a ellos dos, a Fernando Savater y a Félix de Azúa, por la enorme confianza que depositan en nosotros, por esta decisión que además la han adoptado porque están convencidos de que este es el periódico en el que hay que estar ahora mismo. De hecho, si recuerdan nuestros oyentes el polémico vídeo que grabó Félix de Azúa hace unos días en relación a lo de Savater, Félix de Azúa llegaba a calificar The Objective como el país del siglo XXI. Bueno, yo no sé si esto es el país del siglo XXI o es otra cosa, pero en cualquier caso, ambos tienen claro que el periódico en donde hay que escribir ahora mismo en España se llama The Objective. Y esto yo creo que es un motivo de orgullo para todos nosotros que estamos aquí y por tanto quería compartirlo y comentarlo en este podcast porque creo que es muy bonito y una noticia extraordinaria.
Y ya después de esta noticia extraordinaria vamos a saludar a nuestra compañera Ketty, a hablar de otra extraordinaria noticia que es esa visita, ¿no?, de la Comisión de Venecia. Sobre todo, Ketty, para que nos expliques con detalle en qué consiste esta visita. Bueno, es otra connotación de la palabra extraordinario, no tan positiva, pero sí que apunta precisamente al carácter excepcional de la visita de la Comisión de Venecia, que eso yo creo que es lo relevante. Hay que recordar en primer lugar a nuestros oyentes y a nuestros espectadores a qué viene la Comisión de Venecia, porque es verdad que responde a una petición que hace el Senado a mediados de diciembre, pero sobre todo es un organismo dependiente del Consejo de Europa que se encarga precisamente de evaluar el Estado de Derecho en nuestro país. Y es además, me lo recordaba Álvaro el otro día, y es verdad, es un organismo al que constantemente utilizó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como fuente de autoridad para recordar que precisamente los mandatos o las recomendaciones del Consejo de Europa y, por tanto, de la Comisión de Venecia era urgir precisamente a los partidos políticos en España, por ejemplo, a renovar con urgencia el Consejo General del Poder Judicial, o también, que eso lo decía poco o un poco menos el presidente, a reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Dicho esto, lo que tenga que decir la Comisión de Venecia es muy relevante porque además anticipa el criterio jurídico y político que hasta la fecha suelen emitir los tribunales en las instancias comunitarias, entre ellos el TJUE, que es ante el que se va a presentar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las cuestiones prejudiciales por parte del gobierno español una vez que se apruebe la ley de amnistía. Hecho el prolegómeno, ¿qué es lo que ha pasado en esta visita de la Comisión de Venecia? Bueno, son gente, la verdad es que pues de pocas palabras, de un criterio muy técnico, un poco político, de pocas palabras, pero de muchas preguntas. Y las que han hecho hoy en el seno de las dos visitas en el Congreso de los Diputados y en el Senado son muy relevantes, porque es verdad que denotan cierta preocupación, o así nos lo dicen las fuentes parlamentarias que han estado presentes en esas reuniones. Desde luego, el espacio que ha querido darle el Congreso no tiene nada que ver, hay un contraste absoluto al que le ha dado el Senado. En el Congreso de los Diputados hemos visto perfil bajo, una reunión en la Comisión de Justicia a la que han asistido pues, miembros de todos los partidos que allí están representados. La presidenta Francina Armengol no ha querido tener la deferencia de reunirse previamente a esa reunión de la Comisión de Justicia con esos 7 comisionados de la Comisión de Venecia, y posteriormente pues, ha concluido el encuentro y se han marchado hacia la Cámara Alta, donde han tenido, ya decía, otro trato. ¿Qué han hecho allí? Primero una reunión con el presidente del Senado, con Pedro Rollán, en la que sí ha estado presente, también a diferencia del Senado, la letrada mayor de las Cortes de la Cámara Alta, ¿no?, de la Cámara Territorial, Sara Sieira. Digo a diferencia del Senado porque ya hemos contado en The Objective esta semana el plantón de Fernando Galindo utilizando criterios como que él pues es un funcionario, no es político y por lo tanto no tiene que rendir cuentas ante la única institución y el único letrado que hasta la fecha ha firmado, o por lo menos el único letrado mayor, secretario general del Congreso de los Diputados, que ha firmado el informe con el que se originó todo, con el que se inició precisamente la tramitación parlamentaria. Sin ese informe del letrado mayor de Cortes no habría sido posible la tramitación parlamentaria de 2 meses y medio en la que nos encontramos. Y posteriormente, después de esa reunión en la que ha participado la letrada mayor, ha tenido lugar de mayor a menor representación, media hora cada grupo parlamentario, con todos aquellos que tienen representación en el Senado. Cuestiones concretas, ¿qué es lo que nos ha llamado más la atención? La inquietud o el interés de la Comisión de Venecia sobre la llamada comisión de investigación que va a investigar sobre los supuestos casos de lawfare, es decir, la Operación Cataluña. Les ha preguntado directamente qué sentido tiene esta comisión, por qué estaban aprobando una comisión en este sentido, si esto podría incurrir en asumir precisamente que había en nuestro país casos de guerra sucia, casos de ataques a los jueces. Bueno, lo que ha dicho, o lo que ha hecho más bien el Partido Socialista, y esto es relevante, es justificarse ante la comisión. Es decir, nosotros jamás
hemos atacado a los jueces, nosotros jamás hemos asumido como lawfare por parte de nuestro partido político, y ahí ha replicado Cayetana Álvarez de Toledo por parte del Partido Popular, que lo que ha dicho es sí, ustedes han criticado no solo como partido político, sino también desde el gobierno de España. Fuentes del PP han dicho, hemos querido ser protocolarios, teniendo en cuenta que no es una comisión política, no hemos citado precisamente a una miembro no menor del Consejo de Ministros, como es la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, que ataca directamente al juez García Castellón, y a Irene Montero, que también atacó en la reforma del CSI y en otros asuntos también relacionados con el proceso a jueces con nombres y apellidos, pero evidentemente hemos dejado constancia que, por supuesto, que el Partido Socialista y el Gobierno de España están en esta campaña contra los jueces. Queda por ver pues toda la evolución sobre lo que tengan que decir. A mí, por lo menos, lo que más me interesa, veremos a ver si tenemos acceso a ello, aunque seguro que algo rascamos por ahí, la reunión que tenga la Comisión de Venecia con Cándido Conde Pumpido, con el presidente del Tribunal Constitucional. Se verá con el resto de instituciones judiciales de nuestro país en medio de, después precisamente de la decisión de hoy del Parlamento Europeo, después de la Junta de Fiscales del lunes, y a la expectativa de que sea la Sala Segunda la que asuma la instrucción sobre Carles Puigdemont. En fin, yo creo que hay mucha tela que cortar, hay muchos movimientos y, sobre todo, hay muchas dudas ahora mismo, teniendo en cuenta todo este cóctel Molotov, que la ley de amnistía vaya a llegar a término y que se acabe aprobando en el Congreso de los Diputados, que yo creo, no sé, Álvaro, que esto es lo más relevante. Sí. ¿Habrá o no habrá? Tenemos deadline, que es el 6 de marzo, la fecha tope para alcanzar ese acuerdo de la Comisión de Justicia. Yo, desde luego, tengo mis dudas. Claro, y así lo has contado en el propio periódico, en The Objective, que hemos ido sacando estas dudas que tiene el mismo gobierno, gente del gobierno como tú has contado. Es verdad, se va complicando el panorama, cada vez se va estrechando más el cerco y cada vez se va viendo con mayor claridad que va a ser muy difícil que los líderes independentistas y en concreto Puigdemont se puedan beneficiar de una ley de amnistía, o al menos de forma inmediata. Lo que comentabas de la Comisión de Venecia, por cierto, también fue exclusiva nuestra, de The Objective. Esto hay que recordarlo porque ahora todo el mundo hablando de la Comisión de Venecia como si fueran todos expertos de esto. Bueno, pues el periódico que desveló que la Comisión de Venecia venía a España esta semana fue y fue Ketty, que creo que fue el martes, si no recuerdo mal, que sacamos la información diciendo que iban a venir jueves y viernes. A mí, en fin, por expresar mi opinión, a mí me parece tristísimo que la Comisión de Venecia, que es un órgano dependiente del Consejo de Europa, tenga que venir a España a evaluar el Estado de Derecho y una ley en concreto. A mí esto me parece que es propio de repúblicas bananeras, es decir, esto pues sí, que vayan a Sudán del Sur a evaluar el Estado de Derecho me parece fantástico, pero que tengan que venir a España ya a mí me entristece mucho como ciudadano español, pero es verdad que es que no tenemos otro remedio. Esto se produce porque el Partido Popular, a través del Senado, donde tiene mayoría absoluta, ha pedido ayuda a la Comisión de Venecia. El Partido Popular, el Senado, ha reclamado al Consejo de Europa que envíe esta delegación y han venido, a petición del Partido Popular, a recabar información. Y esto lo hace el Partido Popular porque se encuentra muy solo en Europa. Es decir, ahora mismo o hasta ahora, en Europa había la sensación de que lo de España no tenía importancia. Digamos que no se estaba evaluando convenientemente lo que estaba sucediendo y los pasos que ha ido dando el presidente del gobierno y el gobierno durante los últimos años. Y yo creo que no solo esta visita de la Comisión de Venecia, sino la votación que ha habido esta semana en el Parlamento Europeo, donde se ha exigido investigar los vínculos de Rusia con los independentistas catalanes, están empezando a cambiar las cosas. Es decir, aquí está empezando a tomar conciencia Europa de que algo pasa en España y de que a lo mejor Sánchez no es tan exquisito con las reglas democráticas ni tan demócrata como parecía. Y yo creo que esto es muy relevante porque en la medida en que en Europa sean conscientes de que aquí hay algo gordo, pues a lo mejor Sánchez no se puede meter en determinados callejones. Es decir, el tema está en que a ver si gracias a Europa pues Sánchez se pone nervioso y deja de hacer lo que tiene previsto hacer. Aunque
También es verdad, como decía Ketty, que aunque la Unión Europea o de Europa en general no le presione mucho, la ley de amnistía, salga o no salga adelante, tiene muy difícil su aplicación y su puesta en práctica, y será muy difícil porque los jueces van a ser los primeros interesados en obstaculizar su aplicación. Por tanto, en fin, las cosas están empezando a cambiar. Yo no sé si es que le ha cambiado la suerte en este año 2024 a Pedro Sánchez, porque también, por cierto, hay que recordar, Ketty, que el año empezó muy mal para el presidente del gobierno, porque los grandes asesores, o varios de los grandes asesores que tenía, se le han muerto, entre ellos Miguel Barroso, que era el gran artífice, tú lo llamabas el guionista, me parece, en alguna ocasión. Claro, se le ha muerto el guionista a Pedro Sánchez. Y claro, ahora se ha quedado desvalido y no sé si es que ha cambiado la suerte de Sánchez, pero realmente todo lo que estamos viendo en este año 2024 no pinta bien para él. Y no sé cómo va a salir de aquí. Es verdad que es un superviviente. Pero este tema disculpa mi desconocimiento, pero el tema de la Comisión de Venecia, ellos vienen a investigar las conclusiones que ellos aporten y que ellos saquen. No sirve para nada. Claro, no sirve para nada, pero ya el hecho. El ruido, sí. Ya el hecho de que venga. Foto, pero es muy importante, porque el hecho de que venga la comisión y el hecho de que elaboren un informe, y si el informe al final dice que esto es una barbaridad, pues hombre, no tiene ninguna vinculación, no es vinculante, pero ya el hecho en sí de que exista un informe de la Comisión de Venecia diciendo que lo que pasa en España es grave, pues yo creo que tiene su importancia, sobre todo porque, creo que lo decía antes Ketty, en años anteriores hemos visto como el propio Sánchez hacía alarde de la Comisión de Venecia y usaba a la Comisión de Venecia como argumento de autoridad para justificar cambios en el Código Penal y decisiones que ha ido tomando. Entonces, si en este momento de la historia la Comisión de Venecia se pone en contra de Sánchez, yo creo que es relevante. Como siempre decimos, al final eso no garantiza nada. Pero bueno, yo creo que es un pasito más, un pasito más. Yo creo que yo sí creo que es muy relevante. Coincido con Álvaro en el sentido de que, oye, hay que recordar lo que dijo, por ejemplo, la Comisión de Venecia sobre otra ley de amnistía. Y hay que recordar básicamente en qué términos se pronuncia siempre la Comisión de Venecia, que es básicamente en términos de derecho comparado, es decir, hacer una comparativa de las leyes en España, de su aplicación, con lo que ocurre precisamente en el ordenamiento jurídico europeo. A Georgia le dio un varapalo descomunal cuando se pronuncia sobre su ley de amnistía, pero absolutamente descomunal, básicamente poniendo en cuestión, acusándole directamente de violar el Estado de Derecho. En esos términos se pronunció en 2013 cuando se produjo precisamente ese dictamen sobre la ley de amnistía. Como dice Álvaro, no es vinculante, es un órgano consultivo, dependiente del Consejo de Europa, pero sus criterios suelen coincidir con lo que luego se pronuncia el TJUE. Y esto es muy relevante porque si vemos un varapalo, como lo hubo con Georgia, luego, ante una cuestión prejudicial, veremos una sinergia, una similitud de argumentos, tanto a nivel político como a nivel jurídico, insisto. Y luego, por intentar aclararle a los oyentes un poco el futuro o el panorama que se nos avecina, decirles que evidentemente ahora se está tramitando en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía. Sospechamos que al final habrá acuerdo entre Junts y el PSOE, pero bueno, habrá que verlo. Si sale adelante en el Congreso, llegaría al Senado, y aunque el Senado tumbe la ley de amnistía, en España el funcionamiento permite que el Congreso pueda volver a aprobarla, y ya definitivamente. En el caso de que se apruebe la de amnistía, cualquier tribunal que tenga procesados o condenados a gente relacionada con el procés puede plantear una cuestión al Tribunal Europeo para preguntar cómo tiene que interpretar la ley. Y ahí automáticamente quedaría anulada la aplicación de la ley para esos condenados o procesados en cada caso. Se calcula que durante 2 años, porque es lo que suele tardar el Tribunal Europeo en responder a una pregunta de un juez español. Y la duda que había era qué pasaba con Puigdemont, porque Puigdemont no ha podido ser procesado, no ha sido condenado tampoco, como sí que lo fueron Junqueras y los demás que pasaron por el Supremo. Y ahora mismo, Puigdemont, que parecía que se podía librar, al haber sido, digamos, embarcado en este asunto del caso Tsunami, que ha instruido el juez García Castellón en la Audiencia Nacional y que ahora ha pasado al Tribunal Supremo porque Puigdemont está aforado al ser eurodiputado,
pues esto le complica bastante las cosas a Puigdemont, porque si el Supremo acaba asumiendo la causa de Tsunami, como podría cualquiera imaginar, porque ahora mismo están debatiendo ese tema, el caso ya ha llegado al Supremo porque se lo ha pasado García Castellón, ahora el Supremo tiene que decidir si asume la investigación. En el momento en que asuman la investigación, si en algún momento de la primavera se aprueba la ley de amnistía, automáticamente la Sala Segunda del Supremo puede preguntar al Tribunal Europeo cómo ha de aplicar la ley de amnistía al caso de Puigdemont y automáticamente quedaría paralizada también la aplicación de la ley para el propio Puigdemont. Por tanto, esto de la ley de amnistía no va a ser ni tan automático ni tan beneficioso para toda esta gente. Por tanto, yo creo que se complica todo mucho. O sea, se complica por un lado que... Y con todo el panorama electoral. Claro, es que se complica por un lado que Puigdemont y los independentistas se puedan beneficiar rápido de la amnistía y en consecuencia se complica la propia aprobación de la ley de amnistía porque claro, si ellos tienen la certeza de que no se van a beneficiar, ¿para qué narices van a aprobar nada? Y en consecuencia se complica el futuro del gobierno y de Pedro Sánchez, porque claro, si no aprueba la ley de amnistía, si no se pueden beneficiar Puigdemont y los demás, ¿qué futuro tiene el gobierno? O sea que en realidad todo va en cadena. Y ahora mismo hay máxima incertidumbre. O sea, lo único que podemos decir es que no sabemos cuánto va a durar el gobierno y tampoco sabemos si se va a poder aprobar la ley de amnistía ni cómo y cuándo se va a poder aprobar. Solo podemos testar aplicar. O pulsar el minuto a minuto. Es así. Lo hablamos la semana pasada, es que es toda una telenovela de capítulo a capítulo. Totalmente. Pero es verdad que aquí va cambiando la película pues en cada segundo, casi. Y lo que sí podemos constatar es que cada vez son más las voces que tienen dudas sobre la aprobación de la amnistía. Dentro del Partido Socialista y dentro del gobierno. Es lo que decía Álvaro en referencia a esa información que publicamos en esta casa esta semana, que se hila además con otra cuestión que yo considero muy relevante. Hay mucha gente que empieza a decir dentro del gobierno, bueno, puede ser que no se apruebe la ley de amnistía. Ahora, ¿esto en qué se traduce? No hay ley de amnistía, se descuenta que haya presupuestos, es decir, no hay presupuestos, y aún así tiramos para adelante. Intentamos aguantar hasta catalanas. Pero claro, decían hasta hace unos días o hasta hace unas semanas que por supuesto que se iba a aprobar. Todo esto va cambiando. Por supuesto que se aprobará la amnistía y luego ya vamos recogiendo cable y vamos cambiando un poco en función de las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que vienen unas gallegas que no van a ir bien. Hemos ido contando, tanto Luca en el ámbito de Sumar / Podemos como yo en el ámbito del PSDG. Besteiro seguramente va a rubricar el peor resultado histórico del Partido Socialista. La primera vez. El primer peor resultado histórico del Partido Socialista fue en 2016, 14 escaños. Se repitió hace 4 años, en 2020, julio, justo después de la pandemia, otra vez 14 escaños. Y ahora estamos hablando de que las perspectivas ya nos vamos a 12, en el mejor de los casos 13 y en el peor incluso 11. Es decir, de 2 a 3 escaños menos que su peor resultado histórico. Si esto es así, vamos a unas vascas en las que tampoco parece que vaya a recoger mucha posibilidad de crecer el Partido Socialista de Euskadi. Y el batacazo monumental que espera el Partido Socialista en las europeas, y más aún si vamos precisamente a un escenario en el que fracase la ley de amnistía, apaga el contador. Vamos a ver si somos capaces de aguantar hasta las catalanas, que en principio se esperan para finales de 2024, principios de 2025, pero quizás, y ya hay voces que empiezan a sugerir, a apuntar, a deslizar, que a lo mejor hay que intentar convencer a Pere Aragonés, a quien no le va nada bien en las encuestas en Cataluña, que tiene que adelantar las elecciones básicamente para ganar algo de tiempo, para que el PSOE pueda ganar algo de tiempo bajo el compromiso de que habrá un pacto natural con Esquerra Republicana de Cataluña en la Generalitat en el caso de que sumen, porque es verdad que Junts per Catalunya va ganando posiciones y esto es un argumento en contra precisamente de que se vaya a aprobar la ley de amnistía, porque ven, como decía Álvaro, que esto cada vez se va complicando más, que Puigdemont, ya no solo Puigdemont, sino otros soldados no se van a ver beneficiados precisamente por la medida de gracia y por lo tanto, si yo cada vez que tenso más la cuerda voy ganando adeptos, voy recuperándome de mis cenizas electorales y al mismo tiempo esto pues me sirve para ir jugando la partida y comiendo el bocadillo de Esquerra Republicana de Cataluña, casi me compensa no llegar a un acuerdo. En cualquier caso, 2 fechas ya para concluir.
21 de marzo expira el primer plazo de la Comisión de Justicia. Está descontado que ahí no hay acuerdo. El PSOE cuenta con prórroga en la Comisión de Justicia hasta el 6 de marzo. Y en ese terreno o se llega a un acuerdo en la primera semana de marzo o se acabó la partida. Incertidumbre total. Ketty, Álvaro, muchísimas gracias. La verdad que no hay que perderse un episodio porque la incertidumbre es máxima. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ya hemos hablado con Ketty y con Álvaro sobre todo el procedimiento, sobre la amnistía, sobre cómo se encuentran en este momento las cosas. Vamos a saludar ahora a nuestro compañero Fran Serrato para que nos cuente los líos internos que ha habido esta semana también entre los fiscales. Fran, muy buenas. ¿Qué tal? Un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Fran, esta semana se ha producido, tú hablas de tormenta que se desencadenó concretamente en la Junta de Fiscales el martes, una tormenta que sigue activa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues los fiscales, la Fiscalía tiene que emitir un informe, unas recomendaciones a los jueces del Supremo, diciendo si el caso Tsunami llega al Tribunal Supremo. Ahora mismo es competencia de la Audiencia Nacional, pero como el juez García Castellón quiere imputar a Carles Puigdemont, está aforado y, por tanto, debería pasarse el caso en esas circunstancias al Tribunal Supremo. Pues bueno, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya emitió un informe diciendo que no había elementos suficientes para imputar a Puigdemont y, por tanto, la causa no tenía que pasar al Supremo y que debía quedarse en la Audiencia Nacional. El fiscal del Supremo ha emitido un informe diciendo eso, pero se ha demostrado o ha salido en algún medio de comunicación que antes de ese informe en el que dice que Puigdemont no tiene que ser imputado y, por tanto, la causa de Tsunami no tiene que pasar al Supremo, habría hecho un borrador o otro informe previo donde decía justamente lo contrario. El cambio, algunos medios, algunos fiscales señalan que se ha producido después de una reunión con su máximo jefe, que es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y él, en una carta, el propio fiscal general también, dicen que no, que el cambio no tiene nada que ver a esa reunión, lo rechazan rotundamente y en la reunión del martes a los compañeros, el fiscal Álvaro Redondo les explica que su cambio de parecer no es una sugerencia o un mandato de su superior. Hay que recordar que la Fiscalía es un órgano muy jerarquizado, pero que ese cambio no responde a ninguna directriz, sino que él se da cuenta por los elementos de la investigación que no es terrorismo. Esto ha provocado una gran tormenta porque ya los fiscales han dicho... Claro, cada uno se va posicionando. En un lado. Mira, el fiscal general le ha dado instrucciones. Otros no le han dado instrucciones. Le había enviado el borrador. Para el fiscal también. Claro, yo sé que Álvaro Redondo, el fiscal con 46 años de servicio en el Ministerio Público, está muy tocado porque, al parecer, nos cuentan fuentes muy cercanas, envió este borrador a algunos compañeros que consideraba afines y alguno de ellos pues parece ser que no era tan afín. ¿Qué pasa? Que en la reunión del martes, en la Junta de Fiscales, hay 15 fiscales que tienen que tratar qué va a decir la Fiscalía. Tienen que intentar ponerse de acuerdo, o al menos hay una votación, ¿no? Y la opción mayoritaria es la que No, la salía. opción mayoritaria no sirve para nada, como se ha demostrado. ¿Por qué? Porque es un órgano, como decía antes, jerarquizado. La mayoría de fiscales, 12 de 15, deciden que Tsunami tiene que pasar al Tribunal Supremo y que... y 11 de 15 que sí, que Puigdemont tiene que ser imputado por delitos de terrorismo. En un organismo diferente, la mayoría gana. Una persona, un voto, un profesional, un voto. Pero como la Fiscalía es un órgano, repetimos por tercera vez, muy jerarquizado, esto no tiene nada que ver. Se hace lo que diga el que manda más. El que manda. En esa junta de fiscales hay 2 jefes, que son los fiscales jefes. Entonces, se tienen que poner de acuerdo si va a la Fiscalía y no. Uno de los 2 fiscales jefes es de los pocos apoyos de Álvaro Redondo y dice
que el informe está correcto, que Puigdemont no tiene que, y el caso Tsunami no tienen que ir al Supremo. Por tanto, hay una discrepancia que se tiene que solucionar de alguna manera. ¿Y cuál es la manera de solucionar la discrepancia? Que decida un superior. A esta conclusión llegan 4 fiscales jefe del Supremo, y la cuestión pues la va a dirimir la teniente fiscal del Supremo, que es una persona muy cercana a Álvaro García Ortiz, al fiscal general, y que en 2020 la puso como número 2 de la Fiscalía General en esa posición, porque actúa como número 2 del fiscal general, la anterior máxima responsable del Ministerio Fiscal, que es Dolores Delgado, la exministra socialista, con la que además tienen lazos en la Asociación Progresista de Fiscales. Ahora los fiscales dicen, bueno, ¿y el nuevo informe qué va a decir? Pues el nuevo informe todo parece indicar, o eso dice la mayoría de fiscales con los que hemos hablado, que se va a posicionar al lado de Álvaro Redondo, el fiscal que hizo el informe, o el segundo informe que no... cambio de opinión. Del cambio de opinión, que no había que imputar a Puigdemont, porque parece ser que las instrucciones vienen de Álvaro García, algo que ellos rechazan completamente porque dicen que cada fiscal es libre y que no impone nada y que no se... Por tanto, la papeleta ahora está. ¿Qué va a decir ese nuevo informe? Si se va a... La pelota ahora está en el tejado. En el tejado de esta mujer, de María Ángeles Sánchez Conde, una fiscal progresista, podemos decir. Y bueno, hemos visto que los fiscales progresistas, no todos, también han apoyado la teoría de que Puigdemont vaya al Supremo, que el Tsunami se discuta en el Supremo. La pelota está en el tejado de Sánchez Conde. Pero ahora otro vendamal, otra tormenta. Esto no para. Hay que tener el paraguas abierto a todas horas. Hablábamos antes de que lo que está pasando en la política con el tema de la amnistía y con la situación del gobierno es toda una telenovela, pero pues vamos, otra la fiscalía y en los tribunales... Otra tormenta, porque ahora muchos fiscales acusan a Álvaro García Ortiz, al fiscal general, de reinterpretar el reglamento, el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, porque dicen que el artículo 24 no dice que un dirigente superior decida en caso de discrepancia, sino que sean el Consejo Fiscal o la Junta de Fiscales, que engloba a todos los fiscales de sala, a todos los fiscales jefe de todos los tribunales. Y entonces ahí está la disputa, porque si estos fiscales jefes ahora consideran que tenían que haber sido al menos oídos por su superior, por el fiscal general, pueden escribir al fiscal general, decirle, oye, esto tiene que pasar de esta manera. Incluso presentar un recurso. Por tanto, las palabras textuales que me decían unos fiscales esos días, se puede liar parda, textualmente, ¿eh? Se puede liar parda, pero Fran, entonces, finalmente, para que nuestros oyentes lo tengan claro, porque la situación es bastante compleja, decida lo que decida, quién es el que tiene la última palabra. La tiene Marchena, pues finalmente, después de toda esta tormenta, después de toda esta rebelión de algunos fiscales. Lo curioso es que el informe fiscal puede que no sirva para nada. ¿Por qué? Porque son solo recomendaciones. Y la última palabra, la decisión final, la tiene la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal, que preside Manuel Marchena, el juez Marchena, y por tanto depende de ellos si el caso Puigdemont, el caso Tsunami, mejor dicho, y la imputación de Puigdemont van al Supremo o no. Por tanto, mientras hay discusiones y luchas clandestinas internas en la Fiscalía, al final ese informe es para nada, porque son meras recomendaciones. O sea, ha servido un poco para generar más tensión entre compañeros de trabajo, finalmente. O sea, al final es posicionarte, tensión, para una cuestión que finalmente va a dirimir el juez Marchena. Eso es. Fran, seguimos pendientes como de la parte política, que es una telenovela. Esta lo es sin duda también más. Muchas gracias, a vosotros. Fran. Y después de la parte política, de todo el caos en los tribunales, también toca hablar de un tema
gravísimo, de una exclusiva que ha dado nuestra compañera, la dio el sábado, sobre sanidad. Y es que es muy preocupante porque, escuchen, un grupo de 300 médicos se organiza para imponer el catalán en la sanidad de Baleares. Vamos a ir por partes. Nuestra compañera, primero vamos a saludarla, Lidia Ramírez. Lidia, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y enhorabuena por esa exclusiva. Es un tema gravísimo, pero vamos a ir por partes. Esto en Baleares, la situación que tenían cambia en 2015, ¿no? Cuando se incluye, ¿no?, ese requisito, empieza a gobernar el Partido Socialista y se incluye ese requisito del catalán. ¿Qué ocurre desde entonces? Bueno, desde entonces, o sea, todo cambió, sobre todo el año pasado, ¿no? Con el nuevo gobierno. Hasta entonces el requisito del catalán era obligatorio, ¿no?, para acceder a un puesto en la sanidad pública. A partir del año pasado, con el nuevo gobierno, esto cambió, ¿vale? Ya no era o sea, no era obligatorio el saber el catalán, ¿vale? El aprobar el catalán para acceder a un puesto público. Entonces, no obstante, bueno, ha habido un grupo, ¿vale?, un colectivo de sanitarios, no solo médicos, son sanitarios, ¿vale?, donde hay pues enfermeros, celadores, auxiliares de enfermería que se han organizado pues para imponer el uso del catalán en los hospitales, en los centros ambulatorios, en los centros sanitarios de Cataluña. Y bueno, ¿qué es lo que dice este grupo? Ellos han realizado un catálogo, ¿vale?, donde dicen que, bueno, que hay que hablar en catalán siempre con los colegas, o sea, entre compañeros, hablarle al paciente también siempre en catalán, realizar las recetas médicas en catalán, las altas y las bajas siempre en catalán. Bueno, de alguna forma, ¿no?, imponer el catalán en el sistema sanitario a la fuerza. Hablábamos, claro, de Baleares, hablamos también de Cataluña. Claro, el caso de Baleares fue también especialmente grave. También no sé si esto sucede en Cataluña, porque claro, esa exigencia del catalán, ese requisito indispensable del catalán, estaba provocando en muchas ocasiones falta, ¿no?, de profesionales, también teniendo en cuenta las dificultades que hay en Baleares. Al final, geográficamente, o de movilidad geográfica de los trabajadores, está generando un déficit real de sanitarios. Uh-huh. A ver, el origen de este grupo realmente está en Cataluña, ¿vale? En Cataluña, a principios de 2023, del año pasado, surgió un grupo que se llama Metges pel Català, ¿vale?, Médicos por el Catalán. Y este grupo surgió a raíz de un caso que todos recordaremos de la enfermera andaluza que trabajaba en el hospital Valdebrón, y ella, bueno, se quejó, ¿no?, públicamente de que para acceder a un puesto público en el hospital como enfermera tenía que tener el C1, ¿vale? Esto provocó un gran revuelo, como todos sabemos. Y a raíz de esto se creó este grupo, ¿vale?, que un poco como sus compañeros, sus colegas baleares, pues eso, establecieron un decálogo para imponer el uso del catalán dentro del entorno sanitario. Este grupo ha ido más allá, ¿vale? Es también el tema que hemos sacado esta semana, y han ido un paso más allá, como digo, y ahora lo que dicen es que o se habla en catalán con los pacientes, o se habla en catalán entre los compañeros, o ese compañero deberá ser expulsado del Qué sistema. barbaridad, por Dios. Pero claro, esto es un grupo, como decías, de sanitarios y gente cercana, no todos son médicos, todos son del sector sanitario. Claro, entiendo que esto tiene que estar generando también unas dificultades en el día a día del trabajo, un señalamiento que ya hemos visto pues en otras cuestiones, en las escuelas y demás, que hace que el clima laboral sea totalmente insufrible. Sí. A ver, quiero dejar claro que son minoría, ¿vale? Al final son un grupo de 2.100 personas en Cataluña, 300 personas en Baleares, pero por ejemplo en el caso de Cataluña son 2.100 personas, hay 37.000 médicos, o sea, son como el 6%, ¿vale? Pero bueno, son una minoría que, como dice, ya está creando un malestar, una incomodidad dentro, bueno, de un colectivo muy importante que, más aún, estando la situación sanitaria en toda España, pero también en Cataluña, como está, debería estar centrado y focalizado en cuidar a los enfermos. En cuidar a los enfermos y no en otros asuntos que para nada
según mi opinión, les incumbe a ellos, ¿vale? Son cuestiones pues, que se nos escapan totalmente del ámbito sanitario, de la sanidad, y bueno, no es cuestión de un médico de decir en qué idioma tengo yo que hablarle a un paciente en qué idioma se tiene que dirigir a mí, o creo que eso sale totalmente de la importancia que tiene, ¿no?, un médico y el ámbito sanitario y a lo que se tienen que dedicar. De su labor profesional. Además, también hay que decir que, oye, son dos comunidades, no es baladí, son dos comunidades de las más turísticas. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Que los turistas también, un turista alemán también tiene que dirigirse en catalán al médico? Claro, a ver, ellos lo que plantean son dos escenarios, ¿vale? De primeras, dirigirse siempre en catalán, ¿vale? Si el paciente le pide, oye, pues eso, soy andaluza, o soy de Cuenca, o soy inglés, no sé catalán, ¿vale? Pues ahí sí que el profesional se debe de dirigir pues, en español, ¿vale? Pero en el caso de que el paciente pida al médico hablarle en catalán, el médico, según ellos, debe estar obligado a hablar en catalán. Y este es el caso en el que si no le hablan catalán, pues según ellos debe ser expulsado, ¿vale? El médico tiene que saber catalán, según ellos sí o sí, porque si el paciente lo pide, él tiene que comunicarse en catalán. Uh-huh. Y si no, claro, debe ser expulsado. Hablas en tu artículo que el 60% de los nuevos colegiados no son catalanohablantes. Exactamente. Y claro, es un dato importante, sobre todo para tener en cuenta, porque son al final comunidades con mucho movimiento geográfico, muchos andaluces, muchos extremeños viviendo allí que no tienen por qué saber catalán, o al menos no saberlo perfecto, porque además la sanidad tiene también una terminología que es más compleja. No es a lo mejor defenderte coloquialmente para ir a por el pan en catalán, no es lo mismo que atender a un paciente. Exactamente. Yo, bueno, no sé, Rocío, si a ti te ha pasado alguna vez, pero yo muchas veces he ido al médico hablando y comunicándonos los dos en el mismo idioma, y yo salgo del médico y digo, ¿pero qué me ha dicho? Pero qué me ha dicho, totalmente, claro, entonces, eso sí. Imagínate en un idioma que al final no termina de controlar, con unas palabras que no estás acostumbrada a manejar y que creo que, bueno, la comunicación tiene que ser la más fluida y la mejor comunicación entre las dos personas, ¿no? No imponer un idioma, no creo que eso va totalmente en detrimento de cualquier comunicación, sobre todo en algo tan delicado como es la salud y la sanidad. Que al final, Lidia, es lo que tú dices, es que los médicos deberían estar centrados en hacer bien su trabajo, que es independiente del idioma en el que hablen, ¿no? Es independiente de hombre, mientras se hagan entender, obviamente, con su paciente, pero eso es lo que debe primar, no debe primar otras cuestiones. Lidia, muchísimas gracias por tu trabajo y enhorabuena por esa exclusiva, sobre todo el tema de Baleares, que parecía que, claro, con el cambio de gobierno estaba cambiando, pero claro, siempre también quedan, como tú has resaltado, hay que destacar que son minoría. Sí, bueno, yo creo también que ese cambio de gobierno ha sido precisamente lo que ha impulsado a estos médicos a organizarse. Lidia, muchas gracias. Nada. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, zorra, zorra, jamás es porque lo merezco, y aunque me esté comiendo el mundo, pues ya saben, ¿no?, cómo sigue esta canción, la hemos escuchado un poquito al principio. Es la canción que nos va a representar en Eurovisión y que sin duda ha dividido, como viene sucediendo en los últimos años, al país. No se habla de otra cosa, ha dividido la política, el feminismo, también las redacciones de los periódicos. Hoy tenemos con nosotras, como les decíamos al principio, aquí a nuestras dos compañeras de Sociedad, a María Palmero. María, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y también tenemos con nosotros a Marina Ochoa. Marina, ¿qué tal? Yo creo que te estrenas además con nosotros en Al Tanto. Y para hablar de Zorra, de la canción que nos va a representar en Eurovisión, como decimos, en esta canción de este dúo, Nebulosa, no eran muy conocidos después de este fenómeno que se está convirtiendo el Benidorm Fest. Antes de nada, una impresión sobre lo que opináis vosotras de esta canción. Defiende a las mujeres, las empodera, las denigra, porque es que hay opiniones de todos los sentidos, opiniones encontradas y para todos los gustos, María. Sí. A ver, yo opino que es que nos hemos vuelto un poco locos y estamos politizando todo. Es Benidorm Fest, es Eurovisión, que es un festival de Eurovisión que tampoco es una canción sin más.
Es como que no, creo que se está sacando todo mucho de contexto. ¿Te parece una canción divertida o que puede, por lo A mí menos, me encanta, quedar sí. bien en una A ver, posición no, que van a, eso- van a entender en Europa? A ver, Son muchas preguntas. a ver, a mí me encanta porque me parece súper, yo qué sé, mamporrera. Quiero decir, al final es un festival que sigue sobre todo el público homosexual, quiero decir, Ajá. y si a ellos les gusta, quiero decir, es que no, quiero decir, son quienes votan, quienes van a Eurovisión, que pagan la entrada, viajan hasta el país en el que es, quiero decir, que ellos lo viven como si fuese, yo qué sé, las elecciones generales para alguien súper Sí, o el polarizado. un mundial de Eso fútbol es. para alguien muy futbolero. Eso es. Entonces, si a ellos les encanta y es lo que han elegido, lo que han votado, y a quien no le guste, pues haber votado. A ver. Esa es la opinión principal. Ahora entraremos en detalle de la letra. Marina, ¿tú qué opinas sobre esta canción? Pues yo opino que la verdad que ha sido todo un boom, porque pienso que una canción en Eurovisión lo que tiene que llegar es a todos los perfiles de gente que hay en la sociedad, o sea, hasta a la gente que le gusta mucho, como es el colectivo homosexual, como ha comentado María, pero también a la gente que a lo mejor le gusta poco, pero dice, oye, pues esta canción me gusta, no me gusta, estoy más de acuerdo, menos de acuerdo con su letra, pero me produce algo. Entonces yo creo que es importante que alguna reacción tenga en la sociedad. Y esta canción la ha Impacto. tenido, Que se claro. hable, que se hable, Claro, aunque que sea se mal. hable. Impacto desde luego ha tenido porque, bueno, he estado leyendo que ha sido un boom en plataformas como Spotify de las canciones Virales, sí. Y la segunda mundial, además. más virales a nivel mundial. Claro, vamos por partes. En esa canción se ha cuestionado mucho desde el feminismo clásico, criticando desde también colectivos de mujeres maltratadas, que se denigra, que se utiliza un insulto que es de los más utilizados y que sufrimos comúnmente las mujeres o en alguna circunstancia de la vida hemos podido sufrir, y se transforma ese insulto, ¿no?, en una voz como es lo que dice su autora, de empoderamiento, que a ella le ha ocurrido, que siempre la llamaban zorra, y quería dar un poco una vuelta a ese discurso, a ese insulto. Pero claro, esto se entiende en Europa, María. A ver, es como cuando Britney Spears dice bitch, ¿no? Pues un poco... tiene una canción que dice, si quieres tener un chalet, si quieres tener un coche bonito, trabaja puta. Y la canción dice eso. Y nadie dice, ay, está diciendo que trabajes puta. Quiero decir, esto es, pues yo qué sé, es una canción zorra, en plan de... Y muchas veces lo decimos en plan de, hoy salgo a zorrear, yo qué sé. Quiero decir, es algo que tampoco estás diciendo, no sé... Aquí Hombre, sí que es cierto que toda la vida zorra ha sido un insulto. Entonces yo creo que es un proceso bastante complicado dejar esa connotación negativa de esa palabra de lado, más que nada. Yo creo que por ahora, a lo mejor dentro de unos años, vemos zorra como algo súper empoderado, pero yo creo que ahora mismo hay como dos Españas que están debatiendo entre ¿es feminista o no es feminista? Y también a lo mejor tiene un poco, que sobre ver con eso. la edad también, porque, hombre, yo la verdad que no me imagino, bueno, mi hija es muy pequeña, tiene 1 año y medio, pero no me la imagino haciendo como sí que creo que puede pasar, y pasó con Chanel, y pasó con otras artistas, que bailen en TikTok y que bailen al ritmo de zorra. Pues, hombre, no me parece como el mejor ejemplo, ¿no?, que darle a la juventud decir que somos zorras. Entiendo, ¿no? Entiendo lo que hay detrás y la letra, y entiendo la letra, pero por poner un poco el debate, Sí, que sí. también tengo como dice Marina, este debate interior dentro de mí. A ver, sí. A ver, no es lo apropiado para que lo bailen en el baile de fin de curso de los No, colegios, sí. desde luego. Colegios religiosos menos. Claro. Colegios religiosos, bueno, sí. Pero al final es que es una canción, es que es un festival de Eurovisión, es que tampoco o sea, no podemos olvidarnos de eso, que no es, yo qué sé, que nos represente en la ONU ni nada de eso, Claro. que es Eurovisión, tampoco... Sí, lo que pasa es que también lo apuntabas tú, María, al principio. Esto es un poco lo que se politiza todo, porque Sí. claro, nada más conocerse Pedro Sánchez, o sea, nada más producirse este festival, hasta el presidente del gobierno tiene que meterse hasta en eso, y parece que los que no nos guste o pueda no gustarnos que nos represente en Eurovisión un dúo con esa palabra, con ese estilismo, que bueno, pues oye, se puede criticar o no, pero aquí se criticó mucho en este país, las feministas criticaban mucho a Chanel por decir que estaba muy sexualizada y cómo iba vestida y demás, y de dos maromos con el culo al aire, pues hombre, también igual está un poco sexualizado. Quiero decir que al final cada uno como lo vea y desde el prisma en que lo viva, pero claro, llega Pedro Sánchez, le preguntan por la canción y lo primero que hace es decir, no, es que la fachosfera, es que estarían deseando que se cantase el Cara al Sol. Hombre, señor, claro, tampoco podemos decir que a todos los que tengan algún tipo de discrepancia con esta canción ya sean fachas. Pero es que la izquierda es así, criticas algo, eres un facha, no sé qué, tal.
Pues bueno. Es que claro, es ¿Tú complicado. qué dices, Marina? Yo creo que es complicado, sí, pero vamos, que yo creo que hay que quedarse con el lema de la canción, que es una palabra clave que yo creo que se va a escuchar en todos lados y es con lo que la gente se va a quedar, o sea, tanto los nacionales como los internacionales, que es la palabra zorra, que yo creo que han buscado una palabra que produce un impacto y yo creo que eso es lo que hay que quedarse más allá de toda la politización que a mí me parece innecesaria, porque es que Eurovisión, hombre, sí que tiene una parte política porque se puede ver cuando se va desarrollando un poco el festival cómo se tiende de un lado o de otro, pero sí que es cierto que yo pienso que es música y que al fin y al cabo está la libertad de expresión y que, bueno, siempre que se respete y se intenta respetar a todo el mundo, a mí me parece una opción, además, pues bastante acorde. A mí es que me encanta, es como cuando fue el Chiquilicuatre, que era como siempre... A mí que... Chiquilicuatre me encantó. me gustó Claro, mucho, pero pero... es un poco, es mezcla entre, no sé si me da vergüenza ajena, me encanta, entonces estás ahí en el límite, me parece Podríamos maravilloso. haber mandado a Leticia Sabater, entonces. Bueno, pues sería una opción. Sí, si lo hace en serio, pues muy bien. A ver, sí que es verdad que luego está también el debate de si la Academia Eurovisiva, aquí tenemos mucho Eurofan en Diojectic, que la verdad que yo creo que hubiesen sido también muy indicados, ¿no? Para hablarnos. También decían estos Eurofans, con los que seguro que vosotros también habéis hablado, de la redacción y bueno, de vuestros entornos, que tampoco este año el nivel que había en este Benidorm Fest fuese una cosa escandalosa, que tampoco había mucho mejor donde elegir. A Marina le gustaba más otro, ¿no? Sí, a mí me gustaba mucho Jorge. La verdad, me parecía que la puesta en escena era bastante fuerte. Además, tenía así como un toque como latino, flamenco. Yo creo que al final eso siempre puede gustar un poco más allá de España, porque al fin y al cabo es que tienes que buscar una canción que guste no solamente a tu público, sino a todos los países, los demás países, y puedan entenderla. Si no es por la letra, pues por ejemplo con el baile o que tenga algo de especial. Me parece muy buena opción. Pues no, va a ir Nebulosa y va a ir Zorra, y también se hablaba mucho de si la Academia permitiría, ¿no? que considerado un insulto, pero claro, es que realmente Zorra como tal en la Real Academia no figura como insulto. Sí, no, dijeron que lo habían estudiado y que tras ver que le habían dado la vuelta al concepto de zorra, es como pues lo de puta, ¿no? Pues depende de quién lo diga. Yo te digo... Joder, vas hoy súper putón, y tú te ríes y nos reímos las dos. Te dice un tío por la calle, hola putón, y le cruzas la cara. Sí. No. Claro, entonces... Todo depende de cómo se diga el tono y quién te lo diga, María, qué importante es. Vamos a hablar un poquito más de este grupo, Nebulosa, porque eran totalmente desconocidos. Son una pareja, ¿no? Peluqueros, pareja también sentimental, con 2 hijos, creo tener entendido, que claro, no sé si se esperaban el exitazo que van a tener a partir de ahora y después del verano, que tendrá, vamos, durante todo el verano. Seguro. Bolos por todos lados. Ya hacían bolos, sí, que eran conocidos sobre todo o sea, tienen una canción glam que han ganado también algún concurso y eran conocidos en cierto ambiente, pero no eran conocidos en el público masivo. Supongo que ahora sí, claro, y si lo aprovechan pues como Chanel, que no para de sacar hits, pues... Es una buena plataforma, yo creo que para despegar y ser conocidos en toda España. Me parece, la verdad, que muy buena opción. Además, que seguro que gustas a un tipo de público que va a estar incondicionalmente viendo todos los discos que sacas, los hits. Lo que está claro es que es curioso porque mayoritariamente en los últimos años, bueno, yo no soy una experta en Eurovisión, pero diría que el recuerdo que tengo es que casi siempre suelen ir cantantes mujeres, por lo menos los últimos 3 años, que es cuando se viene haciendo este tema del Benidorm Fest. Sí que han ido 3 mujeres, Blanca Paloma, hablamos de Chanel, hablamos de, bueno, esto es un dúo, pero al final la cantante es ella y siempre hay una polémica brutal desde un lado y de otro. También pasó con Rigoberta Bandini, ¿no? en ese proceso de selección cuando finalmente fue Chanel. ¿Esto sucedería si hubiese ganado, por ejemplo, Jorge, como tú decías? O sea, no se hubiera, yo creo, criticado a lo mejor tanto el aspecto de si es hombre o mujer, pero a lo mejor sí se lo hubiera criticado por sus orígenes, que eso también... Claro, o sea, que yo creo que al fin y al cabo quien quiere encontrar un nido de polémica lo va a encontrar. Que hayan representado a España 3 mujeres los últimos 3 años me parece una cosa fantástica, porque lo que hay que dar es empoderamiento a la mujer. Ya no se han representado a los hombres durante mucho tiempo, entonces tienen que tener su hueco también en el festival. Y bueno, pues veremos a ver cómo quedamos. Ahora os voy a pedir un pronóstico. Como ven ustedes, supongo que igual que pasa en sus casas y en sus entornos, tampoco tenemos una idea muy clara. Bueno, María tiene claro que le encanta la canción y que la va a bailar todo el verano. Sí, todo se hace real. Marina no tanto, y yo ¿Pero estoy te has más... aprendido el baile?
No, tía, tengo una edad ya. Ah, bueno, yo qué Ya, sé. eso es para jovencitos. Pero eso es lo que a mí me preocupa, Pero yo la María. canto, Y yo yo- la voy al gimnasio y la escucho, ¿Ah, sí? me Sí. animo. Yo sí, cuando me sí. contó eso Bueno. digo, yo alucino, vamos. Sí, o sea, sí. A yo- ver, tampoco me parece la canción más Yo no animada soy del de, mundo. quiero decir, yo no soy ni, quiero decir, Eurofan. ni de izquierdas ni nada, Ah, quiero vale. decir que soy la fachosfera, no me... Soy de la No te fachosfera representa. y me encanta Zorra. O sea, no... Fíjate, es que al final, a ver, yo reconozco que la canción, lo que me gusta de la canción es que tiene unos tintes muy, bueno, muy... A mí me encanta Super Gay. que se parecen mucho o un poco a Alaska, Fangoria, Claro, ese rollo, sí, pero claro, es que es muy rollo- salvando las distancias, es de la discúlpeme misma- Alaska y Es que es- discúlpeme Fangoria. Claro. Es que es muy rollo gay. Sí, Claro. lo que pasa que, claro, está el zorra, que es verdad que uno luego lee la letra y lo que está defendiendo es que las mujeres tradicionalmente hayan sufrido ese insulto. Pero claro, ves toda la escenografía Sí. con los dos hombres con el culo... Impacta, pues lo que Claro, yo he dicho, es que lo que impacta. quieren es Y impactar. sobre todo sale Pedro Sánchez diciendo que al que no le guste esto es que es de la fachosfera y dices, bueno, pues vamos a ver, ya me están metiendo en la cabeza y yo me imagino a las niñas, dices tú, ya es que tengo edad, ya es que yo me imagino a las niñas de 12 años No, claro. o de 7 bailando esto y es que Mm. me echo las manos en la cabeza, me llevo las manos en la cabeza, eso debe ser ya también de la edad, vamos aquí en progresión. No, pero es verdad que yo que sé, también pasa con muchas canciones de reggaetón. Sí, Quiero decir, que luego sí. los niños ves ahí, les ves ahí cantando cosas Sí. y dices tú... Y no se cuestiona tanto. yo Y no creo. se cuestiona claro. tanto. Bueno, pues veremos qué ocurre en Eurovisión. Con Chanel, desde luego, quedamos en una fantástica posición que yo creo que, bueno, si no hubiese habido, desgraciadamente, había en Europa y sigue habiendo un conflicto bélico y yo creo que todos pensamos, ¿no?, que eso marcó bastante Sí. esa final. Si no, hubiésemos sido ganadores, por lo menos ganadores espirituales somos. ¿Qué pensáis que va a suceder con Zorra? A ver, primero Marina. Yo la verdad que no tengo ni idea. He consultado a mis fuentes en este periódico, es decir, Enrique Recio, y me ha comentado que puede ganar ganar o arrasar en el televoto. Arrasar en el televoto. Entonces yo tengo mis dudas. Yo pienso que un top 3 no creo, un top 10 a lo mejor, un top 15 puede que sí. Pero ya, yo no diría mejor que Chanel, imposible, porque yo creo que Chanel fue perfecta. Entonces, La verdad es que sí, María. Yo creo que va a calar mucho en el público gay, que es el que le apasiona Eurovisión, y creo que vamos a quedar antes de los 10 primeros. Son muy optimistas Sí. mis compañeras, sin ahora duda, pero- porque no No hay les que apostamos olvidar nada. que el resto de Europa no entiende español y igual tampoco tiene esta mujer una voz así como para que no, igual no la entienden mucho. Yo soy menos optimista. Creo que vamos a... Más del 20. Sí, vamos Sí. a quedar muy... Yo creo que vamos a quedar de los últimos. Si ganamos por abajo, pues bueno. Yo es que me imagino, En es que me fin. imagino a la gente que no tenga ni idea viendo ahí a dos señores Señores con el culo en tanga. fuera, la señora ahí rubia y tal, es que me alucina. Chicas, Muy veremos brusco. qué ocurre. Muchísimas gracias a los A dos. ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Una semana más hemos tenido, como ven, una tertulia de lo más variada, acabando con Eurovisión. Sin duda, seguro que después de Eurovisión veremos en qué puntuación quedamos y emplazo a mis compañeras a comentarlo después del festival. Un abrazo, muchas gracias.